¿Qué tal, estimados seguidores de Estudio Martán Coronado, abogados y economistas? Esta es una edición más de Conversaciones Jurídicas con quien les habla, José Manuel Martín Coronado. En esta oportunidad vamos a hablar de 9 reglas básicas para los escritos judiciales. Estas reglas están contenidas en el Código Procesal Civil en el artículo 130. Hay otras reglas más complementarias, por supuesto, pero estas son bastante básicas que es importante tener en cuenta. Vamos a comenzar. En primer lugar, algo que parece un poco innecesario decirlo, pero la verdad es que sí, los escritos que nosotros hagamos a nivel judicial deben estar hechos con máquina de escribir u otro medio técnico, ¿vale? No pueden ser a mano, no escrito a mano. Esto es bien interesante porque estamos hablando, por supuesto, de procesos judiciales civiles, ¿no? Y eso entra en una discusión interesante, ¿no? Por ejemplo, claro, perfecto, puede ser, pero los procesos civiles son un tipo de procesos. Hay procesos penales, hay constitucionales, hay administrativos, ¿no? Cada uno tiene sus reglas. En este caso vamos a expresarnos específicamente en el del 130 del CPC. Pero, por ejemplo, un caso constitucional sí es más flexible esto y se permite un escrito hecho a mano, por ejemplo, ¿no? Habeas corpus o casos bastante especiales. De otro lado, otra regla interesante, un poco sencilla, pero son los márgenes. Si ustedes buscan modelos de demanda, de escrito en internet, van a encontrar de todo tipo, de todo tipo. Sin embargo, la regla ya está especificada bastante bien en el Código Civil, en el sentido de que dice que no debe haber menos de 3 centímetros en el margen izquierdo y 2 en el derecho. Este inciso o este numeral no hace tanto énfasis en los márgenes superior e inferior, que podría entenderse como 2 también, ¿no? Entonces sería así, ¿no? El margen derecho 2, margen izquierdo 3 y margen superior 2 e inferior 2. Podría ser un 3-3-2, ¿no? Esto parece ya un partido de fútbol, un equipo de fútbol, ¿no? Podría ser un 3-3-2 o un 3-2-2-2. Ya depende un poco del estilo que pueda tener. Pero de todas maneras, lo que sí dice el numeral 2, es que a la izquierda debe ser un margen de 3 centímetros y a la derecha uno menor, que puede ser de 2. No conviene que sea uno más pequeño que 2, porque posiblemente el papel, como es lógico, se desgasta, ¿no? La parte que está externa a un archivador, a un archivo, un legajo, se va lastimando y puede maltratarse. Y de esa manera se podrían afectar los contenidos escritos, ¿no? Las ideas, los alegatos, lo que toque, que pudieran estar a ese lado. Y al lado izquierdo es importante porque que sea un poquito más ancho para que pueda esto anillarse, coserse o, según el caso, engraparse o lo que toque. Pero corresponde que haya un poquito más de margen. Esta formalidad es bastante simple comparada con otras legislaciones donde sí se exige, por ejemplo, algo muy interesante, que cada línea vaya numerada, ¿no? De línea 1, línea 2, línea 3, a un margen izquierdo todo, o derecho según la legislación, puede haber una numeración específica para cada una de las líneas que contiene el texto. ¿Ya? En este caso no es tan complejo. Una tercera idea, una tercera regla que pone este Código Procesal Civil es que debe ser redactado por un solo lado y a doble espacio. Un solo lado, o sea, generalmente el lado principal que uno ve, si lo vemos como ya una secuencia, un legajo, un archivador, estamos hablando del lado derecho, ¿no? Que se ve todo al lado derecho, pero esencialmente es en el verso, como dice, ¿no? Eso es un solo lado. Un solo lado. Esto es interesante porque en algunos casos excepcionales, lamentablemente por un tema de economía o de presupuesto, a veces en algunos juzgados ha pasado que se escriben a ambos lados, en casos penales, algunos juzgados que no que tienen menores asignación presupuestaria, entonces lamentablemente, pero la regla es que debe ser en un solo lado, no en los dos lados, ¿no? Y ahí entra la discusión sobre, ya, perfecto, ¿y qué pasa si ocurre un papel de segundo uso, ¿no? A veces en el sistema impreso, ¿no? Que normalmente el sistema
impreso, físico, los expedientes físicos, a veces ocurre pues que hay que emitir resoluciones y no hay papel nuevo, bond A4 nuevo, y a veces se suele usar un papel de segundo uso, donde puede haber una liquidación laboral, puede haber un escrito interno ahí, y a veces algunas copias adicionales de información privada, ¿no? Que no debe pasar, pero lamentablemente a veces ocurre. Entonces, en un solo lado, no vale escribir en los dos lados, que ya es casi una regla a nivel de la redacción en diversos trabajos, de la universidad y todo. Entonces no debemos complicarnos ahí. Lo interesante es que se busca que sea a doble espacio. A doble espacio. Ya. Esta es la parte más difícil, tal vez, porque no se cumple mucho, ¿no? Generalmente los escritos suelen estar espacio y medio o espacio simple. Hay casos en que sí vemos escritos a doble espacio. La ley dice doble espacio, como estamos viendo ahorita, el código dice doble espacio, por lo que lo recomendable es seguir esto. Ahora, eso es bueno y malo. Bueno porque permite leer adecuadamente la información, lo que quiere exponer el abogado de la parte, la parte misma. Pero por otro lado, incrementa la probabilidad de que aumente el número de páginas del escrito. Entonces, si yo quiero decir un par de cositas, 3 parrafitos, muy probablemente ya terminé la primera página. Entonces, en la segunda página ya entra las otras cosas que quiere decir, o ya el cierre con el por tanto, los otros sís, las firmas y todo eso. Entonces, mínimo ya me gasté 2 páginas ahí. En cambio, si fuera en espacio simple, la cosa se compacta un poquito más. Pero bueno, es la opción del legislador, como dicen, ¿no? Es la parte que corresponde. Ya esto a veces podría decirse que está inspirado en un código que se llama APA, que muchos ya muchos estudiantes sobre todo lo conocerán. No tiene nada que ver en principio, pero hay una coincidencia, vamos a decirlo así. Hay una coincidencia entre esto de el doble espacio. ¿Ya? Interesante es que no dice exactamente el tamaño de letra. Todos los que trabajamos con documentos de Word, documentos escritos en un procesador de texto, sabemos que es importante el tamaño de la letra y el tipo de letra, el tipo de fuente, ¿no? El tipo de fuente. ¿Cuál es el tipo de letra? Es Arial, es Times. Cuando no editamos nada, a veces nos da el Word, nos da un Calibri, un Arial o un Times. Generalmente esos son los tipos de letra estándar que están en los procesadores de texto, computadora y todo eso. Y el tamaño de letra a veces puede ser 11, 12, dependiendo de la computadora. Entonces más o menos esas son las opciones que se tienen. Pero veremos que en algunos escritos judiciales, algunas resoluciones judiciales, no hay una regla muy fija en cuanto al tipo de letra. A veces usan un Arial muy fuerte, a veces un Times, y a veces usan otras fuentes que son ya muy distintas, ¿no? Que tienen un poquito de estilo. No está regulado ese aspecto en este punto. Hay usos y costumbres, por supuesto, pero en sí mismo, en estas reglas básicas que les estoy comentando, no estaría regulado, ¿vale? Así como el tamaño de letra como tal. Entonces, lo del tamaño de letra podría ser una manera de compensarlo de los márgenes, ¿no? Pero claro, ¿hasta qué punto podemos hacer la letra muy chiquita, ¿no? Una letra de 8 o de 10 en Word es una letra un poco pequeña, ¿no? Para leer. Ahora, los abogados, pues, leyendo textos complejos, códigos con letra muy pequeñita, no es algo que escape de la costumbre, ¿no? Suelen leer cosas muy pequeñas. Sin embargo, lo ideal es que no sea tan pequeño y al contrario que sean letras grandes, ¿no? Y otro tema interesante es las minúsculas, ¿no? Minúsculas. Ay, me quedé sin... Ahí está, minúsculas. ¿A qué me refiero con esto? Que una pregunta bastante válida es: ¿puedo escribir con mayúsculas mi escrito? ¿No? Bueno, redundancia, ¿puedo hacerlo con mayúsculas? O tal vez no. Y como ven, no está regulado. Entonces se puede escribir en mayúsculas. Y también el negrita, ¿no es cierto? El subrayado, etcétera, ¿no? Entonces, para todas esas cosas adicionales de estilo
es posible acudir a ya un formato APA, por eso lo pongo ahí, en el cual nos puede decir, ¿no? Es un formato desarrollado por la American Psychology Association, que es la Asociación de Psicólogos Norteamericana, que trata de un poco mandar o regular cuáles son los formatos que deben tener los textos. Sin embargo, no es una revisión directa, una revisión expresa del código hacia ese formato APA, ojo. Y una última observación es si está justificado, ¿no? La justificación, la sangría, ¿no? La sangría, ¿no? El tipo de sangría, bueno, eso en francés, no sé cuántos, pero también podemos decir simplemente sangría, un poquito de sangría, o menos sangría, o sea, es el pequeño margen que puede tener la primera línea, ¿no? Y solo la primera línea, ¿no? O sin márgenes de la primera línea, ¿no? Margen adicional que puede tener la primera línea de un escrito, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta parte muy formal de la manera específica de escribir, o sea, de los parámetros para poder escribir, no está 100% regulada, y eso puede ser bueno o puede ser malo dependiendo de cómo lo veamos, ¿ya? Muy bien. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Acá está. Perdonen. Se ha movido aquí un poquito, disculpen. Ahora sí. Disculpen, y ahora sí, una más. Y listo, disculpen. Ya. En cuarto lugar observamos que cada interesado numerará correlativamente los escritos, ¿no? Numeración correlativa. Correlativa puede ser un nombre un poco extraño, una palabra un poco extraña, pero simplemente quiere decir en orden. En orden. O sea, el primer escrito que manda el abogado es el escrito número 1. El segundo escrito que manda el abogado es el escrito número 2. El tercer escrito que manda el abogado es el escrito número 3. ¿No? La costumbre es que sea escrito 1, ¿no? Escrito 2, escrito 3. Nada impide que este número correlativo tenga un código adicional, ¿cierto? Por ejemplo, escrito para el juzgado de paz letrado, ¿no? Segundo escrito, juzgado de paz letrado, ¿no? Y en que un caso, no sé, alimentos, ¿no? Alimentos. Que más que una numeración adicional es más que todo una especie de complemento para el escrito, que puede ser bastante útil para el caso de los estudios grandes que llevan muchos casos, y podría ser necesario precisar qué tipo de escrito es, ¿no? Si es un escrito de un caso específico, ¿no? Si tenemos 3 casos, digamos, si los 3 toca enviar el escrito número 3, entonces no sabemos de cuál caso estamos hablando si es que no tiene un código específico, ¿no? Esa es la parte que es interesante, ¿no? Que no se pone a pensar mucho el código civil en el sentido de los estudios de abogados que llevan más de un caso, ¿no? Y puede tocar que se dé esa coincidencia, ¿no? O el mismo abogado individual que lleva varios casos, ¿no? Y toca escrito 2, pero ¿de cuál caso? Entonces se complica, ¿no? Entonces podemos incluir en el escrito un código, ¿no? Podríamos incluir en el escrito un código. Al menos no está prohibido, digamos. Pero sí tiene que haber un correlativo 1, 2, 3, 4, así, para que sea mucho más sencillo. Ahora, ese correlativo va con 0. Discutible. La costumbre a veces es no necesario poner un 0, pero a veces lo puede ver en algunos modelos que sí ponen un 0, 1, ¿no? Sobre todo si es que el escrito va a tener van a ser varios escritos, van a ser más de 10 escritos, por ejemplo, ¿no? Por un tema de orden, cuando uno organiza los archivos en la computadora, si uno no pone el 0, entonces el archivo 1 y el archivo 10 van a aparecer juntos, ¿cierto? Porque es el 10 en realidad es un 1 con un 0 al costado, pero no es técnicamente un 10, sino es un 1 con un 0. Entonces se pone junto con el escrito número 1. Y eso podría traer confusión si es que queremos agarrar el escrito que está después del escrito número 1. No va a ser el 2, va a ser el 10. Entonces eso va a ser un poco complicado, ¿sí? Entonces todos los practicantes que estén comenzando en estas cosas deben tomar eso muy, muy, muy en cuenta, ¿vale? Muy bien.
Yo continúo, entonces tenemos la numeración correlativa. Segundo, una de las partes más importantes en mi opinión es el tema de la sumilla. La sumilla es una palabra también nueva, muy jurídica, ¿no? Sumilla es básicamente resumen en 2 a 5 ya. En el peor de los casos 5 palabras, más o menos. Incluso un poquito menos, pero bueno. Vamos a decir de 2 a 5 palabras. O sea, de 2 a 5 palabras debes decir de qué trata tu escrito. Y eso es bien importante que sea bastante claro por muchas razones. Definitivamente, primero porque ayudamos al juez, a que el juez nos entienda qué es lo que queremos. Porque el juez, como bien ustedes saben, la carga procesal es una realidad en el Perú, no es un tema falaz, ¿no? De que, bueno, puede existir o puede no existir. No, la carga procesal es algo, un problema real, y lamentablemente si le hacemos la vida más difícil al juez, eso definitivamente nos va a jugar mal, ¿vale? Esto no se olvida. Lo dejamos acá. Listo. Entonces la sumilla es importantísima. La sumilla para el juez es importantísima, y hay fórmulas muy generales que no deberían usarse, pero son muy usadas. Y yo pongo acá en rojo, no debería usarse las fórmulas estándar que dice cumplo mandato. ¿Cuál fue el mandato? No debería usarse tampoco una fórmula como lo que se indica, que también se usa mucho. Ya, por ejemplo, estas fórmulas no deberían usarse, porque no me dicen nada. Cumplo el mandato, ya, hubo un mandato en el caso anterior y yo cumplí. Bueno, no me dice nada. Lo que se indica no me dice nada. Entonces, le obligo al juez a que además de la sumilla lea el contenido. Que claro, el juez tiene que leer todo, eso es cierto, pero no le doy esa facilidad, que siempre es bueno tratar de dársela, repito, por el tema de la carga procesal y tema de que las cosas realmente son muy complicadas a nivel judicial, lamentablemente, ¿no? Hay una realidad que es lamentablemente muy complicada, y en parte no estorbaría dar una manito, digamos. Muy bien. Entonces esas fórmulas genéricas no, trate de ser lo más detallado posible, lo más claro posible en el momento que escribimos esa sumilla, que va a ir en el margen superior derecho, ¿no? La parte superior derecho, pero también hay una formalidad, ¿no? Que va junto con la sumilla, que generalmente se pone el número de expediente, ¿no es cierto? Se pone el especialista legal, ¿no? Se pone el cuaderno, si es un cuaderno principal, esta parte es un poquito técnica, ¿no? Y se pone, por ejemplo, también el escrito, el número de escrito, si es el 1, el 2, el 3, ¿no? El escrito, y se pone la sumilla. ¿Vale? Eso es lo que es importante que no se olviden, porque es como cuando agarro un escrito, lo primero que veo es esa parte. Lo primero que ve el ojo humano es esa parte, esa esquina derecha. Aunque técnicamente lo primero que se ve es la parte que está a la izquierda, pero bueno. A nivel, si vamos en un legajo, estamos pasando, ¿no es cierto? Varios archivos, estamos pasando varias hojas cuando tenemos un legajo, y realmente la parte que es lo primero que se ve si estamos pasando de la manera indicada es justamente la esquina superior derecha. Y de cierta manera tiene esa lógica, ¿no? Que se pueda visualizar mejor esta parte. Muy bien. Otro tema interesante, vamos a ponerlo acá, el punto número 6. El escrito puede tener anexos, y generalmente muchos escritos los tienen. Hay muchos abogados que envían escritos que no tienen anexos. Generalmente es un pedido simple, ¿no? Un pedido tal cosa, tal cosa. Ahora, cada escrito tiene un costo, ¿no? O sea, el costo a nivel procesal, o sea, las costas procesales, eso puede ser algo menor. Pero a nivel del costo de la firma del abogado, enviar ese escrito, la parte operativa de enviarlo, ¿no? La casilla y todas esas cosas, eso sí puede traer algunas complicaciones y unos costos adicionales, ¿no? Y sobre todo si estamos hablando de escritos más importantes, ¿no? No meros escritos, sino ya una demanda, una apelación, etcétera, ya los costos se pueden ir incrementando. Entonces, en esos escritos,
usualmente en los escritos más complejos se incluyen anexos, que básicamente son documentos adicionales que tratan de acompañar al escrito principal, dándole mayor argumentación o pueden servir como medios probatorios o lo que son, ¿no? Son documentos adicionales que pueden servir. Estos anexos tienen que ir con una fórmula mágica muy interesante. Si el escrito es el número 1, entonces los anexos son, según lo que dice el código, el 1A, anexo 1B y así. Y si estamos en un escrito 2, el anexo pues tiene que ser anexo 2A, anexo 2B. Esta es la parte que puede ser un poquito complicada y hay que reconocer, porque normalmente nosotros pensamos cuando pensamos en un punto de vista correlativo, usualmente pensamos solamente en números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, si yo presento un anexo, yo entiendo que es, y presento 3 anexos, digamos, tres documentos, entonces el primero es el número 1, el segundo es el número 2 y el tercero es el número 3. No. El primero es el 1A, el segundo es el 1B y el tercero es el 1C, si es que estamos hablando del escrito número 1. Si estamos hablando del escrito número 40, entonces sería 40A, 40B y 40C. Esa es una parte un poco complicada, pero en parte ayuda al orden. Porque si yo sé el anexo 1A, eso yo sé que es el anexo del escrito 1. Es un anexo que se presentó al inicio del caso, del proceso. Al toque lo ubico. El anexo 40B, ya, yo sé que es un anexo que viene con el escrito 40. Entonces me voy al escrito 40 y lo encuentro, ¿no? Entonces es una manera de ayudar a la organización, a la sistematización, al orden del archivo. Muy bueno. Número 7, y este no sé, bueno, les puede gustar o no, es polémico. El idioma que se usa como regla, la regla es el castellano. Sin embargo, hay casos especiales, a pedido de parte, por ejemplo, o la ley, ¿no? Caso especial, ley, juez o parte, que pueden pedir que se use el quechua o el aymara. Normalmente en los estudios, en los casos que se llevan en Lima, la gran mayoría obviamente son en castellano, pero cuando ya salimos de la burbuja limeña, pues esto cambia. Y puede cambiar, y no hay ningún impedimento para que cambie. Y podemos tener muchos escritos en otros idiomas, incluso sentencias en otros idiomas, ¿no? Ahora, claro, eso depende porque si el juez, por ejemplo, no sabe quechua, no sabe aymara, va a necesitar un auxiliar judicial o un apoyo judicial que sí le permita entender este documento, ¿no? Ahora, si la parte sabe quechua y castellano, podría enviarlo en los dos idiomas, por ejemplo, ¿no? Quiero en quechua solamente. Bueno, entonces es deber del Poder Judicial, lamentablemente, tener que ver cómo soluciona ese impasse. Muy bien. Perfecto. Y el número 8, que es la parte que en realidad es una de las más importantes, la redacción. Lo que uno escribe en este escrito, para la redundancia, debe ser claro, debe ser breve, debe ser preciso. Esas son sus 3 características básicas. Claro, breve y preciso. Ahora, no dice exactamente si estamos hablando de, por ejemplo, una demanda, ¿no? Una demanda a veces, lamentablemente, tiene que ser un poco extensa, ¿no? 20 páginas. Un recurso de casación. A veces los recursos de casación, pues como hay una complejidad de tercer nivel bastante fuerte, a veces estamos hablando de 40, 50, 60 páginas, ¿no? Ahora, en un proceso donde todos conocemos los hechos, un poco redundante estar repitiendo los hechos, pero puede ser necesario según la idea, según el objetivo que se quiere. Muy bien, entonces claro, breve y preciso, es lo mejor. Entonces, si pueden escribir menos, vale más,
¿no? A que se escribe mucho y vale lo mismo, ¿no es cierto? Um, pero ya es un tema muy de estilo del abogado, cómo quiere argumentar, ¿no? A veces quiere argumentar muy detallado, a veces quiere argumentar primero la parte fuerte y luego va explicando por qué cree eso, o al revés, ¿no? Cada uno tiene su manera de redactar, ¿no? Esa es la parte que puede ser muy, muy rica en cuanto a la lectura de los escritos e interpretación de los escritos, ¿no? Um, y obviamente esto escrito debe ser referido al caso, obviamente, ¿no? No puede ser un escrito que no tenga nada que ver, pero en algunos casos los escritos pueden ser consecuencia, ¿no? De una resolución, por ejemplo, de un mandato, ¿no? Resolución, escrito. Entonces, por ejemplo, el juez dice, se le ordena a las partes que designen a los abogados, por ejemplo, allá, ¿no? Entonces, yo a un escrito, ¿no? Cumplo mandato, si quieren, de la resolución 2. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué cosa es la resolución 2? Ya el juez lo sabe, eso es obviamente. Pero si pongo cumplo mandato así solito, no se va a entender. No cumplo mandato de la resolución 2. O, por ejemplo, si pongo la sumilla. O puedo poner simplemente designación de abogado, la sumilla. O por último, puedo poner en el escrito, puedo poner conforme se ha solicitado en la resolución 2 de fecha tal, ¿no? Que con fecha tal, mediante resolución 2, se me ordenó, que se me requirió que designe abogado, tal. Y así, hay unas fórmulas, ¿no? Y eso es bien interesante porque es algo que a veces también se explota bastante, ¿no? El hecho de organizar la parte explicativa, si quiere considerativa de los escritos, ¿no? Algunos usan la fórmula que, otros no usan la fórmula que, se puede usar, ¿no? Se pone la fecha, ¿no? Con fecha tal, ¿no? Mediante, ¿no? Mediante documento, en este caso judicial, una resolución, por ejemplo, resolución tal, ¿no? Se me pidió tal cosa. ¿No? Es una estructura bastante ordenada que es recomendable seguir, porque así una persona de la administración pública entiende un poquito de qué estamos hablando, porque usamos este estilo, ¿no? En una frase explicamos el documento del cual vamos a hablar, ¿no es cierto? El documento del cual vamos a hablar, que es la resolución tanto, y estamos diciéndole la fecha de esa resolución que ordena tal o cual cosa. ¿Ya? Eso es súper interesante, porque a veces cuando uno escribe una carta, un correo electrónico, lo hace de un estilo distinto, no lo hace de una manera tan ordenada, tan judicial. Pero a nivel ya más letrado, sí corresponde tener ese tipo de parámetros o lineamientos al momento de escribir, sobre todo este tipo de antecedentes o fundamentos o considerandos. Uh-huh. ¿Ya? Y siempre hacer referencia, hago referencia aquí a una resolución, pero podría hacer referencia a un escrito o podría hacer una referencia a un anexo o a cualquier otra cosa. Entonces, si mi escrito lo hago como consecuencia de un anexo, que la otra parte presentó un documento que no se entiende o que no se juntó, dice que lo juntó pero no lo juntó, no sé, pasa algo, entonces yo puedo comentar al respecto. Y de esa manera el juez entiende que yo estoy renegando, si quieren decirlo así, porque no se cumplió con el texto de la manera prevista, digamos. ¿Ya? No se cumplió o hay algún problema con el anexo respectivo que yo quiero observar o objetar. ¿Correcto? Entonces, me llevo esto por aquí. Ahí está, genial. Esto ya no se puede, creo, agrandar. O sí. No, ya no. Ya. Muy bien. Correcto. Entonces llegamos finalmente a la número 9, a una de las últimas reglas básicas para hacer estos escritos judiciales. ¿Qué es el uso del otro sí? Otro sí digo, ¿no? El primer otro sí. Segundo otro sí. Tal como dice el código, estos otros sí los podemos usar, o fórmulas similares, ¿no? Quisiera agregar que, o lo que toque. Tienen que ser pedidos
independientes del principal. Independientes. Independiente. Pedidos independientes. O sea, si yo, por ejemplo, en el escrito estoy designando abogado, no puedo decir otro sí digo designo abogado, porque ya supuestamente ya lo hice. Entonces no. O téngase por presentado el abogado, designado el abogado. No, tampoco, porque ya lo hice en el principal. Entonces no. ¿Qué puedo hacer? Puedo agregar otra cosa, ¿no? Puedo agregar designo a esta persona para que acceda al expediente, o téngase por presente el siguiente poder especial compartida tal, no sé qué, para que tal persona me represente en el proceso de manera adicional al abogado, bla, 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 ¿no? Podemos hacer alguna figura adicional independiente. O sea, claro, puede estar relacionado en cierta medida, pero es otra cosa, ¿no? Es otra cosa, no es lo mismo, eso sí. Muy bien, estas son 9 reglas y no quiero irme sin darles una idea final de lo que es un escrito. A ver si me queda un poquito de espacio para ayudarles con esto. A ver, vamos a ver si vamos a agrandar esto aquí. Ahí está, muy bien. Ahí está, muy bien. La parte final es lo que quiero decirles. En esta parte, cuando hacemos un escrito, en esta parte va a ir la sumilla. La sumilla. Acá va a ir a quien está dirigido, ¿no? El destinatario. Creo que debo incrementar el destinatario. Muy bien. El destinatario, la sumilla. Y luego acá me identifico. Identificación. Ahora, esta identificación es relativa porque algunos lo hacen completamente todo el ancho de la página, algunos lo hacen hasta la mitad, ya es discutible, o hasta la mitad o incluso hasta el lado de la sumilla, ¿no? Incluso. Y luego viene el cuerpo, ¿no? La parte explicativa, ¿no? Explicación, también le dicen considerando, tiene muchos nombres. Y luego viene, después de esta explicación que he dado, digo por tanto, y acaba el pedido. Porque todo escrito, como pueden ver, estimados seguidores, todo escrito es para pedir algo. No es por la buena voluntad de estas cosas, sino es que pedimos algo, nosotros queremos algo, queremos que nos den algún documento, queremos que nos respondan algún escrito, que no nos han respondido, X razón, ¿ya? Queremos algo. Y hacemos ese pedido, ¿vale? Luego hay una parte adicional que son los anexos. Acá digo los anexos, con la regla que ya les precisé anteriormente, los líneas arriba. Y luego de los anexos, pues puede venir, por supuesto, los otros síes, ¿no? Acá puede venir primero otro sí, digamos, ¿no? O segundo otro sí, como quieran ver. Otro sí. Y luego, a ver si me deja esto, sí me dejó. Luego va a venir nuestra firma, ¿no? Bueno, la firma del letrado, ¿no? Firma del letrado, firma del letrado, ¿no? Del letrado, abogado, y luego viene, bueno, la firma de la parte. Y por supuesto acá está la fecha. ¿Vale? La firma de la parte en algunos casos no es obligatoria porque a veces esto del poder que se le da al abogado suele entenderse como lo más amplio posible, incluso en algunos casos, incluso para poder cobrar una suma de dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado en el abogado que uno designe, por supuesto, sobre todo cuando estamos hablando de sumas de dinero, porque puede haber un cobro directo por parte del abogado.
Eso es importante precisar, salvo que sea a una cuenta bancaria específica, entonces bueno, puede ser. Pero en general no hay una restricción explícita. Lo sí que es importante es decir que la firma de la parte a veces no puede ser necesaria cuando estamos hablando de escritos que en principio no requieren. Por ejemplo, un apersonamiento sí se requiere la firma de la parte. Pero en una firma, en un escrito normal, un alegato, por ejemplo, algo que es muy, muy jurídico, en principio no es tan necesaria la firma de la parte, sobre todo si hay un poder de por medio y todo eso, ¿no? Este sería un poco la estructura de los escritos que tienen que guardar las formalidades que he indicado anteriormente, ¿vale? Esas formalidades antes precisadas, ¿no? Entonces, como pueden ver, voy a poner un azulito. Como pueden ver, hay una parte 1 que es la sumilla, 2 el destinatario, 3 la identificación, 4 la explicación de los considerandos, 5 el por tanto, donde debo resumir claramente lo que quiero, 6 los anexos, 7 donde está primero otro sí, segundo otro sí, tercero otro sí, lo que toque. La fecha, nunca se olviden de la fecha, porque siempre que hay que estar referenciando un escrito, el escrito de fecha tal, entonces hay que decir la fecha del escrito, no podemos olvidarnos de eso. Y las firmas de las partes, ¿no? Que vamos a poner el número 9, ambas firmas, ¿no? Donde ya les dije que puede ser el abogado obligatoriamente para casos de escritos. Ahora, muy interesante es la firma, tiene que estar de uno u otro en este sentido, porque si no podría considerarse como un acto procesal que no está completo, vamos a decirlo así. Y lo segundo es que en el portal de envío de escritos digitales hay cierta facilidad porque podemos enviar escritos a través del medio digital, donde a veces, por ejemplo, ya tiene la firma electrónica el abogado o la parte, y por lo tanto no es necesaria una firma gráfica, ¿no? Puede hacerse una firma digital, ¿no? Es una firma electrónica que es algo un poquito más complejo, y se evita uno el tema de la firma digital, ¿sí? De la firma física, de la rúbrica, como cabe decirlo. Muy bien, estimados seguidores, esta ha sido pues una revisión relativamente rápida de 9 reglas básicas para los escritos judiciales, ¿no? Con algunas ideas adicionales, sobre todo en el tema de la firma y todas esas cositas. Sí, esperamos que les haya gustado este video. No se olviden, bueno, acá están las reglas de los primeros otros sí. Pueden retroceder el video si quieren verlo, y me quedo con esta foto que es la última foto, el formato o la estructura de un escrito que podría servirles para su desenvolvimiento profesional. Eso sería todo. Muchísimas gracias.